La situación de inseguridad espantosa y creciente que está padeciendo el Ecuador desde hace unos años está registrando episodios cada día más terribles. Uno de estos es el del tesólogo Marco Velasco, fue asesinado hace 6 meses. Su hijo, Santiago Velasco, está aquí para contarnos cómo va esa investigación, para ver si alguna vez los delincuentes terminan en la cárcel. ¿Cómo está, señor Velasco? Buenos días. Buenos días, gracias Jorge por entrevistarme. ¿Cómo va la investigación? Mire, desde hace un tiempo, bueno, desde el principio más bien nosotros empezamos a notar irregularidades en el trabajo de la policía y hasta el momento tenemos absolutamente confirmado que no se ha conseguido nada. ¿Nada? Nada en absoluto. No hay un sospechoso, no hay una pista, no hay un indicio. Bueno, si es que le cuento todas las negligencias que hemos nosotros identificado respecto a los trabajos de la policía, usted no me cree. Es inverosímil, absurdo, es ridículo. Cuando cuento esta historia de lo que la policía, de las negligencias que ha cometido en su investigación, la gente no me cree. Cuénteme la más llamativa. Lo más terrible es que, como le explicaba, a mi papá le persiguieron sacapintas desde un banco, le dan encuentro en su automóvil. A ver, cuénteme, esto ocurrió el 23 de diciembre, la antevíspera de la Navidad del año pasado. Él fue a un banco. Con un cheque de gerencia, le acompañó a su amigo a cambiar este cheque en el banco. Al salir, se dirigen hacia un restaurante a almorzar, les persiguen unos delincuentes, 4 delincuentes según sabemos, 4 sacapintas, emboscan el auto de mi padre, uno entra al auto de mi padre, les golpea, les amenaza con matarles si no entregan el dinero. Mi papá sale pidiendo que no les hagan daño, entrega el dinero y uno de estos delincuentes miserables le dispara a mi papá por la espalda antes de irse. Y ese disparo, cuando ya había entregado la plata. Ya había entregado el dinero. O sea, era un loco sediento de sangre. Era un psicópata. Mi papá entregó el dinero pidiendo clemencia según los testigos. Y el tipo coge el dinero y antes de irse sube a su moto y le dispara por la espalda a mi papá. Y lo mata de contado. Lo mata. Pasa que este mismo tipo que mató a mi papá, había disparado al automóvil antes de entrar al automóvil y golpearles. Se acercó al automóvil, disparó a la ventana del vehículo para amedrentarles, ¿no? Para aterrorizarles y asegurarse de que no pusieran resistencia. Sí. Cuando pasa todo esto, pasan 2, 3 semanas y como no vemos que la policía está haciendo nada, yo me preocupo y bueno, recibo una llamada de la policía y ellos me dicen que efectivamente están investigando. Negligencia muy grave. Otra. Porque usted me dijo que eran varias. Hay muchas. Es terrible, por ejemplo, el rato pasan un mes más o menos después de lo que pasó con mi padre y me contactan a mí y me dicen que tengo que llevar a mi mamá para que dé su testimonio. Entonces esto es muy doloroso para las víctimas, muy doloroso. Claro. Pero yo entiendo que la policía tiene que barajar hipótesis, ¿cierto? Cualquiera, descartar todas las posibilidades cuando se trata de un asesinato. Entonces le llevo a mi madre y mi madre, por supuesto, sufriendo y haciéndolo sufrir a toda su familia. ¿No? Da su testimonio y cuando yo le pregunto al policía, ¿por qué hacen esto? Me explica lo de barajar todas las posibilidades, lo de descartar todas las posibilidades. Me dice, estamos barajando ahora mismo la posibilidad de que haya sido muerte por sicariato. Y entonces, yo absolutamente perplejo le pregunto, ¿por qué? Me dice, porque no hemos constatado que su padre haya retirado ese dinero, se haya hecho ese retiro de ese dinero de la cuenta de ahorros de él. Un mes después de lo que pasó con mi padre, nosotros los familiares ese mismo día constatamos que se hizo el retiro. Este agente a cargo del caso de mi padre no se había preocupado aún de hacer esa confirmación, por ejemplo. Y luego me dice, hay testimonios de gente que dice que a su padre le dispararon 2 veces. Entonces también por eso estamos descartando la posibilidad de sicariato, porque le disparan 2 veces con saña. Le digo, señor policía, en el reporte de medicina legal consta que mi papá tiene un balazo, muere por un balazo. ¿Dónde está el otro balazo de lo que usted habla? Es decir, estos documentos provienen de su propia institución y usted como agente a cargo del caso de mi padre no se ha preocupado siquiera de revisar esto. ¿Estarán todavía investigando? Yo no tengo ninguna esperanza, Jorge, ninguna. Si ni siquiera se dieron el trabajo un mes después de confirmar que mi papá había retirado ese dinero de los bancos. O sea, usted da más o menos por supuesto que el asesinato de su padre, del muy destacado sociólogo Marco Velasco, va a quedar absolutamente en la impunidad. Pero por supuesto, va a quedar en la impunidad. Yo no tengo ninguna esperanza en la policía, ninguna. Porque además, fíjese que nosotros empezamos una campaña de comunicación que se llama Basta de Impunidad. Entonces empezamos a empaparnos de estos temas de la impunidad. Y claro, uno da con cifras como por ejemplo que el 98% de los casos en los que hay delitos contra la vida
quedan sin sanción. 98%. 98%. Según el relator de las Naciones Unidas que vino hace poco acá, Philip Alston, también reconoció que el nivel de la impunidad en este país es espeluznante. Comparable solo a países africanos que están enfrentando terribles situaciones sociales. Ahora, ¿no será, le pregunto, que la policía está desbordada? Porque con estas políticas que el Ecuador ha padecido en los últimos años, como la apertura indiscriminada de las fronteras, la eliminación de las visas, al Ecuador ha entrado seguramente mucha gente buena, pero también muchísima gente mala que está pues asolando el país. Y a lo mejor la policía no será eso, que está desbordada. Hay demasiado crimen por estas políticas tontas, noveleras que nos han aplicado y pues no puede hacer mucho. Ay, por supuesto, pero por supuesto, Jorge, es así. Pasa que, bueno, nosotros, como les decía, empezamos una campaña de comunicación y empezamos a monitorear los medios para descubrir cuántos casos como el de mi papá hay, de sacapintas. Sucede todos los días. Usted puede revisar los medios, si es que revisa 8 días de la semana los medios, todos los días, mínimo va a encontrar 5 casos de sacapintas que ocurren aquí en Quito, en Pichincha o en cualquier otra parte del país, pero ocurren todo el tiempo. Y un factor común que tienen estos casos es que en ellos están involucrados delincuentes extranjeros. Y muchísimos de ellos, la mayoría de ellos. Y no solo es eso lo espeluznante, sino que luego uno descubre que además los nombres de estos delincuentes empiezan a repetirse de caso en caso. Entonces usted empieza a notar que a estos delincuentes les atrapan un rato y luego les sueltan. Y luego en las propias notas periodísticas aparece: el señor tal, reincidente, ciudadano proveniente de tal país, comete por cuarta, por quinta vez este delito. Pero sigue en la calle libre y disponible. Esto pasó hace 6 meses. Yo he encontrado el nombre de un señor 3 veces involucrado en casos de sacapintas. Un señor extranjero. Entonces, claro, uno se empieza a preguntar, esto de la política de fronteras abiertas, ni siquiera ha fomentado reciprocidad, que era lo que se suponía quería el gobierno, ¿cierto? Ni siquiera ha fomentado eso. Entonces, lo que está haciendo es atraer a los delincuentes, porque además, si los delincuentes saben que existe un país con tanta impunidad como este, pues es el paraíso para ellos. Claro. Vienen, cometen aquí sus fechorías, roban, asesinan, si no pasa nada, pero es, o sea, un sitio mejor que un país con estas condiciones para ellos no existe. Claro. Y aparte de esta política de eliminación de visas, de política de puertas abiertas, hay también la metida de mano de la justicia que complementó el desastre. Por supuesto, ¿no? Y hay una cantidad de cosas terribles. El ministro Serrano hace como 2 o 3 meses me escribe al Twitter, nos dice que ya tienen resultados contundentes respecto a la investigación de mi papá. Nada, vamos a la policía. Nada. Desmienten eso. O sea, Serrano dijo cualquier cosa. Es lo que dicen a las víctimas de la violencia. Es que somos muchísimos, Jorge. Somos muchísimos. El nuestro es un caso. Yo estoy aquí por la memoria de mi papá, pero también estoy aquí para evitar que sigan matando de esa manera a la gente. Después de eso me llevan a la PJ, me hacen hablar ahí con un capitán de la policía judicial, y él me dice: vea, señor Velasco, usted está haciendo muy públicas sus denuncias. Está haciendo muy público lo que pasó con su papá. El rato que los delincuentes le empiezan a seguir a usted y le hagan daño o le quieren hacer daño, la policía no le va a poder ayudar. Entonces lo que le están pidiendo es que se quede callado, Exacto, que se resigne. Exacto. Entonces yo... Eso le pide la policía. Eso me pide la policía, ¿se da cuenta? Y esto pasó hace 4 meses. Es la primera vez que yo doy la cara frente a una cámara. He estado en el comercio, hemos estado en radios. Por lo general, procuro yo que mi identidad, o al menos mi rostro, se mantenga en reserva. Pero es demasiado, es cobarde. Es cobarde y esa cobardía ha sido en realidad fomentada por los miedos que me ha metido la policía, por ejemplo. Claro. Pero entiendo que si es que no hago esto... Hay que hablar, hay que vencer el miedo, no hay que callarse. Hay que hacerlo porque va a pasar a otras personas. Hay una política de silenciamiento, pero no debemos caer en ese juego. Tenemos que hablar, tenemos que decir las cosas, no tenemos que caer en el juego de callarse, de autocensurarnos, de dejarnos vencer por el miedo y por el amedrentamiento. Exactamente. Además, bueno, mi hermana menor, que es 10 años menor, que está terminando de estudiar comunicación, es ella la que me hace entender. Me dice, ella se pone a llorar con mi mamá de las iras de lo que este agente de la PJ nos dice, ¿no? Para meterme miedo. Y yo le digo, no llores. Y me dice, no, es que yo no estoy llorando del miedo. Me dice, estoy llorando de las iras, de que nos quieran ver la cara de estúpidos de esta forma y nos quieran hacer callar de esta forma las denuncias que hay que hacer para que esto no siga pasando. Eso quedó dando vueltas en mi cabeza hasta que por fin hoy, pues,
Y lo felicito por haber hablado y por haber vencido el miedo. Santiago Velasco, muchas gracias por haber estado aquí. Ojalá, aunque usted tenga pocas esperanzas y yo también, pues ojalá el crimen de su padre y tantos otros crímenes que se han cometido en este país en los últimos años al amparo de políticas ridículas, pues algún día lleguen a ser esclarecidos y sus autores enjuiciados y sentenciados como corresponde y de acuerdo a la ley. Santiago Velasco, muchas gracias. Muchas gracias también.